Texto narrado por Marco Vázquez. El hombre de negocios, de Edgar Allan Poe. El método es el alma de los negocios. Antiguo adagio. Soy un hombre de negocios. Soy un hombre metódico. El método es lo que cuenta, después de todo. Pero a nadie desprecio más profundamente que a esos excéntricos que charlan mucho sobre el método sin entenderlo, y que se atienen estrictamente a la letra mientras violan el espíritu. Individuos así se pasan la vida haciendo las cosas más desorbitadas, de una manera que ellos califican de ordenada. Pero esto es una paradoja. El verdadero método pertenece tan solo a lo que es normal, ordinario y obvio, y no se puede aplicar a nada autoré. ¿Acaso sería posible referirse a una nube metódica o a un fatuo sistemático? Mis nociones sobre este punto podrán no haber sido todo lo claras que son, de no mediar un afortunado accidente que me ocurrió en la infancia. Una bondadosa y anciana niñera irlandesa, a quien no olvidaré en mi testamento, me agarró un día por los pies, en momentos en que yo alborotaba más de lo necesario, y luego de hacerme revolar 2 o 3 veces, me maldijo empecinadamente por ser un mocoso gritón, y me convirtió la cabeza en una especie de tricornio, golpeándola contra un poste de la cama. Debo reconocer que esto decidió mi destino e hizo mi fortuna. No tardó en salirme un gran chichón en la coronilla, el cual se convirtió para mí en el órgano del orden. De ahí proviene ese marcado gusto por el sistema y la regularidad que me han convertido en el distinguido hombre de negocios que soy. Para mí, lo más odioso en esta tierra es un hombre de genio. Los genios son una colección de asnos redomados. Cuanto más geniales, más asnos. Y no hay ninguna excepción a la regla. Imposible hacer un hombre de negocios de un genio. Sería como querer sacar dinero a un judío o nueces a un abeto. Dichos seres se salen continuamente del buen camino para dedicarse a alguna ocupación fantástica o a ridículas especulaciones, totalmente divorciadas de las cosas bien ordenadas. Jamás hacen negocios que puedan considerarse como tales. Resulta fácil descubrir a estos personajes por la naturaleza de sus ocupaciones. Si alguna vez repara usted en un hombre que se instala como comerciante o fabricante, que fabrica algodón, tabaco o cualquiera de esos excéntricos productos, que se ocupa de tejidos, jabón o algo parecido, o pretende ser abogado, herrero o médico, es decir, cualquier cosa fuera de lo usual, pues bien, tenga la seguridad de que es un genio, y por tanto, de acuerdo con la regla de 3, es un asno. En cuanto a mí, no tengo absolutamente nada de genio, sino que soy un hombre de negocios normal. Mi diario y mi libro mayor pueden demostrarlo en un minuto. Están bien llevados, aunque sea yo quien lo dice, y no es el reloj quien va a ganarme en mis hábitos de exactitud y puntualidad. Lo que es más, mis ocupaciones han coincidido siempre con las costumbres ordinarias de mis semejantes, y no es que a este respecto me sienta en lo más mínimo agradecido a mis débiles progenitores, quienes sin duda hubieran hecho de mí un redomado genio, si mi ángel guardián no hubiese acudido oportunamente a socorrerme. En las biografías la verdad es lo que cuenta, y muchísimo más en una autobiografía. No obstante, apenas espero que me crean, si afirmo solemnemente que mi pobre padre me hizo ingresar a los 15 años en la oficina de lo que él llamaba un respetable comerciante y comisionista en ferretería, que hace excelentes negocios. Excelentes negocios. Excelentes disparates, diría yo. Como consecuencia de esta locura, tuve que volverme 2 o 3 días después a casa de mi obtusa familia, víctima de un acceso de fiebre y sufriendo los más violentos y peligrosos dolores en la coronilla, vale decir, alrededor de mi órgano del orden. Estuve entre la vida y la muerte durante 6 semanas, y los médicos me desahuciaban. Pero, aunque sufrí mucho, quedé muy agradecido. Me había salvado de convertirme en un respetable comerciante y comisionista en ferretería, que haría excelentes negocios, y bendije la protuberancia que había coadyuvado a mi salvación, así como la bondadosa mujer que había puesto dicho medio a mi alcance. La mayoría de los chicos escapan de su casa entre los 10 y los 12 años, pero yo esperé hasta los 16. Y ni siquiera creo que me hubiese ido, de no ir a hablar a mi madre sobre un proyecto de instalarme por mi cuenta con un negocio de almacén. ¡Un negocio de almacén! ¡Nada menos! Inmediatamente resolví marcharme, a fin de iniciar por mi lado alguna tarea decente, sin seguir esperando el resultado de los caprichos de aquellos excéntricos viejos,
ni correr el peligro de que al final hicieran de mí un genio. Mi proyecto se vio coronado por el mejor de los éxitos en la primera tentativa, y al cumplir los 18 años me encontré haciendo amplios y proficuos negocios en el renglón de la propaganda callejera de sastrerías. Las onerosas tareas de mi profesión solo podía llevarlas a cabo gracias a la rígida fidelidad a un sistema que constituía el rasgo distintivo de mi inteligencia. El método escrupuloso caracterizaba tanto mis acciones como mis cuentas. En mi caso no era el dinero, sino el método, quien hacía al hombre, por lo menos aquello que no hacía el sastre que me empleaba. Todas las mañanas, a las 9, me presentaba para que éste me entregara las ropas del día. A las 10 ya me hallaba en algún paseo de moda o lugar frecuentado por el público. La precisión y la regularidad con que hacía girar mi elegante persona, a fin de mostrar sucesivamente cada porción de mi vestimenta, eran la admiración de todos los conocedores del oficio. Jamás llegaba el mediodía sin que regresara con algún cliente a la sastrería de los señores Corte y Huelva. Lo digo orgullosamente, pero con lágrimas en los ojos, pues aquella firma se condujo conmigo de la manera más ingrata. La moderada cuenta por la cual disputamos, para finalmente separarnos, no puede considerarse en modo alguno excesiva. No lo pensarían así aquellos que conocen a fondo la profesión. De todas maneras, siento tanto orgullo como satisfacción al permitir que el lector juzgue por sí mismo. He aquí cómo estaba redactada mi cuenta. Señores Corte y Huelva, sastres, deben a Peter Profit, anunciador callejero. Julio 10. Paseo como de costumbre y regreso con un cliente. 25 centavos. Julio 11. Idem, idem, idem. 25 centavos. Julio 12. Mentira de segunda clase. Género negro estropeado vestido como verde invisible. 25 centavos. Julio 13. Mentira de primera clase. Recomendación de un satinete como si fuera de paño fino. 75 centavos. Julio 20. Compra de un cuello de papel para hacer juego con el completo gris. 2 centavos. Agosto 15. Por vestir el traje con doble forro, mientras el termómetro marcaba 706 a la sombra. 25 centavos. Agosto 16. Por pararme en una sola pierna durante 3 horas, para exhibir los nuevos pantalones con trabilla. A 12 centavos y medio por pierna y por hora. 37 centavos y medio. Agosto 17. Paseo como de costumbre y regreso con un cliente. Hombre muy grueso. 50 centavos. Agosto 18. Idem, idem, idem. Estatura mediana. 25 centavos. Agosto 19. Idem, idem, idem. Estatura pequeña y mal pagador. 6 centavos. Total, $2.95 y medio. El punto en disputa de mi cuenta era el muy moderado precio de 2 centavos por el cuello de papel. Doy mi palabra de honor de que no era un precio exagerado. Se trataba de uno de los cuellos más limpios y bonitos que he visto nunca, y tengo buenas razones para creer que influyó en la venta de los 3 completos grises. Sin embargo, el socio principal de la firma solo quiso pagarme 1 centavo, tomando a su cargo la demostración de cuántos cuellos podían obtenerse con una hoja de papel de oficio. Inútil señalar que insistí en el principio de la cosa. Los negocios son los negocios, y deben ventilarse como corresponde. No alcanzaba a distinguir ningún sistema en el hecho de que me estafaran 1 centavo, un evidente fraude del 50%, y mucho menos un método. Abandoné de inmediato el empleo de los señores Corte y Huelva, instalándome por mi cuenta en el negocio del mal de ojo, que es una de las ocupaciones ordinarias más lucrativas, respetables e independientes. También aquí entraron en juego mi estricta integridad, economía y rigurosas costumbres comerciales. Pronto me encontré en plena prosperidad, y no tardé en ser muy conocido y señalado. La verdad es que jamás me metí en negocios sensacionalistas, sino que me atuve a la antigua y excelente rutina de la profesión, en la cual seguiría actualmente de no ser por un pequeño accidente que sobrevino en el curso de una de las operaciones habituales de la misma. Toda vez que un avaro rico, o un heredero manirroto, o una sociedad en bancarrota, se decide a construir un palacete, no hay en el mundo mejor cosa que impedir que lo hagan, y toda persona inteligente sabe cómo arreglárselas para ello. En realidad, esta intervención constituye la base del mal de ojo como profesión. En efecto,
Tan pronto como alguna de las partes nombradas proyecta levantar un edificio, nosotros, los hombres de negocios, adquirimos un bonito rincón del lote donde van a edificarlo, buscando quedar situados frente al mismo o al lado. Hecho esto, esperamos hasta que el palacio anda ya por la mitad, y entonces pagamos a un arquitecto de buen gusto para que nos levante a nuestra vez una cabaña de barro sumamente decorativa, o una pagoda oriental u holandesa, o un chiquero, o alguna fantasía ingeniosa, sea esquimal, chicapú u hotentote. Como es natural, no podemos consentir en demoler dicha construcción, por menos de un precio superior en un 500% al de nuestro lote y material de construcción. ¿Cómo podríamos proceder de otro modo? Lo pregunto a los hombres de negocios. Sería irracional suponer semejante cosa, y sin embargo, nos faltó una sociedad de aventureros que me pidió que lo hiciera. A mí, nada menos. Ni que decir que ni siquiera contesté a tan absurda propuesta, pero aquella misma noche consideré de mi deber cubrir el frente de su palacio con negro de humo. Aquellos irrazonables villanos me metieron en la cárcel, y cuando salí, las personas vinculadas con el negocio del mal de ojo se vieron forzadas a interrumpir sus relaciones conmigo. El negocio de asalto y agresión, en el cual me vi forzado a aventurarme a fin de ganar el sustento, no se adaptaba muy bien a mi delicada constitución, pero de todos modos lo tomé de buen grado y me vi protegido, como antes, por los severos hábitos de metódica precisión que me había inculcado aquella excelente nodriza. Por cierto, que sería el más vil de los hombres si no la tuviera en cuenta en mi testamento. Observando, repito, el sistema más estricto en todas mis operaciones, y llevando mis libros con mucho cuidado, pude superar grandísimas dificultades, estableciéndome por fin de manera muy cómoda en la profesión. Estoy seguro de que pocas personas han tenido un negocio tan agradable como el mío. Copiaré 1 o 2 páginas de mi diario, lo cual me evitará hablar en especial de mí mismo, condenable práctica a la cual no se rebaja ningún hombre de altas miras. El diario, en cambio, no miente nunca. 2 de enero. Vi a Snap en la bolsa. Me le acerqué y le pisé los pies. Cerró el puño y me tumbó al suelo. ¡Excelente! Volví a levantarme. Tuve una ligera dificultad con Bach, mi abogado. Quiero $1000 de indemnización, pero insiste en que por un mero puñetazo no conseguiremos más que 500. Memorándum. Debo quitarme de encima a Bach. Carece de sistema. 3 de enero. Fui al teatro en busca de Groove. Lo vi en un palco de la segunda fila, entre una dama gruesa y otra delgada. Los estuve mirando con los gemelos hasta que la dama gorda enrojeció y dijo algo a G. Entré entonces en el palco, poniendo la nariz al alcance de la mano de G. No me quiso tirar de ella. Me soné e hice otra tentativa. Nada. Me senté entonces y me puse a guiñar el ojo a la dama flaca, para tener la satisfacción de que G me agarrara por el cuello y me tirara a la platea. Dislocación de cuello y pierna derecha completamente astillada. Volví a casa contentísimo. Bebí una botella de champaña y asenté mis libros al joven Groove por la suma de $5000. Buck dice que todo saldrá bien. 15 de febrero. Llegué a un acuerdo en el caso de Mr. Snap. Ingreso consignado. 50 centavos. Ver libros. 16 de febrero. Perdí el pleito contra el canalla de Groove, quien me hizo un regalo de $5. Costas del proceso, $4.25. Beneficio neto. Ver libros. 75 centavos. Pues bien, en un periodo tan breve, puede verse, por lo que antecede, que había obtenido un beneficio de $1.25, nada más que en los casos de Snap y Groove. Por lo demás, aseguro solemnemente al lector que estos extractos han sido tomados de mi diario al azar. Un viejo y muy cierto adagio afirma, sin embargo, que el dinero no es nada al lado de la salud. Pronto descubrí que los esfuerzos de mi profesión no convenían a mi delicada constitución. Cuando no me quedó hueso sano en el cuerpo, y mis amigos, al encontrarme en la calle, no se atrevían a asegurar que yo fuera Peter Profit en persona, se me ocurrió que lo mejor era cambiar de negocio. Consagré por tanto mi atención al barrido de las aceras, y me dediqué al mismo durante varios años. Lo malo de esta ocupación está en que demasiadas personas se aficionan a ella, y la competencia se vuelve excesiva. Cualquier ignorante que no tiene inteligencia en cantidad suficiente como para abrirse camino como anunciador callejero, en el mal de ojo o en el asalto y agresión, piensa que le irá perfectamente como barredor de aceras.
pero nunca hubo idea tan errónea como la de creer que para este negocio no hace falta inteligencia y, sobre todo, que en él se puede prescindir del método. Por mi parte solo lo practicaba al por menor, pero mis viejos hábitos de sistema me mantenían magníficamente a flote. Elegí con todo cuidado el cruce de calles que me convenía y jamás arrimé una escoba a otras aceras que no fueran esas. Tuve buen cuidado, además, de contar con un excelente charco de barro a mano, del cual podía proveerme en un instante. Gracias a todo ello llegué a ser conocido como hombre de confianza, y permítamese decir que, en los negocios, esto representa la mitad de la batalla ganada. Jamás persona alguna que me hubiera ofendido tirándome tan solo un cobre alcanzó a llegar al otro lado de mi cruce, con los pantalones limpios. Y como mis costumbres comerciales en este sentido eran suficientemente conocidas, nunca me vi sometido al menor abuso. De haber ocurrido así, no lo habría tolerado. Puesto que no pretendía imponerme a nadie, no estaba dispuesto a que nadie se burlara de mí. Claro que no podía impedir los fraudes de los bancos. El cierre de sus puertas me creaba inconvenientes ruinosos. Pero los bancos no son individuos, sino sociedades, y las sociedades carecen de cuerpos donde se puedan aplicar puntapiés y de almas que mandar al demonio. Estaba ganando dinero en este negocio cuando, en un momento aciago, me dejé tentar e ingresé en la salpicadura de perro, profesión un tanto análoga, pero de ninguna manera tan respetable. A decir verdad, estaba muy bien instalado en pleno centro y tenía lo necesario en materia de betún y cepillos. Mi perrito era muy gordo y estaba habituado a todas las variantes del oficio, pues llevaba en él largo tiempo, y me atrevo a decir que lo comprendía. Nuestra práctica general era la siguiente. Luego de revolcarse convenientemente en el barro, Pompeyo se instalaba en la puerta de la tienda, hasta ver a un dandy que venía por la calle con los zapatos relucientes. Se le acercaba entonces y se frotaba una o dos veces contra él. Como es natural, el dandy juraba abundantemente, y luego miraba en torno en busca de un lustrador de zapatos. Y allí estaba yo, bien a la vista, con betún y cepillos. El trabajo solo tomaba un minuto y su resultado eran 6 centavos. Esto me bastó por un tiempo. Yo no era avaricioso, pero en cambio mi perro sí lo era. Le cedía 1/3 de los beneficios, hasta que le aconsejaron que pidiera la mitad. Imposible tolerar semejante cosa, de modo que, luego de discutir, nos separamos. Por un tiempo ensayé la profesión de organillero, y debo admitir que me fue bastante bien. Es un negocio sencillo, directo y que no requiere aptitudes especiales. Puede usted comprar un organillo por muy poco dinero, y a fin de ponerlo en buen estado, basta abrirlo y darle 3 o 4 martillazos. Mejora el tono del instrumento, para sus finalidades comerciales, mucho más de lo que usted imaginaría. Hecho esto, no hay más que echar a andar con el organillo a la espalda hasta ver un jardín delantero bien cubierto de grava y un llamador envuelto en piel de ante. Se detiene uno entonces y se pone a dar vueltas a la manija, adoptando el aire de quien está dispuesto a quedarse ahí y tocar hasta el juicio final. Muy pronto se abre una ventana y alguien arroja 6 peniques, pidiendo al mismo tiempo: «¡Deje de tocar y váyase!». Estoy enterado de que ciertos organilleros han aceptado marcharse por esta suma. Por mi parte, mis gastos de capital eran demasiado grandes para permitirme hacerlo por menos de 1 chelín. Obtuve buenos beneficios con esta ocupación, pero de todos modos no me sentía satisfecho y acabé por abandonarla. Diré la verdad. Trabajaba con el inconveniente de carecer de un mono, aparte de que las calles de Norteamérica son tan sucias, el populacho tan molesto, y no digamos nada de la cantidad de mocosos traviesos. Estuve sin empleo algunos meses, pero por fin, a fuerza de gran perseverancia, logré introducirme en el falso correo. En este negocio las obligaciones son sencillas y procuran bastantes beneficios. Por ejemplo, de mañana muy temprano, tenía que preparar mi fajo de cartas falsas. Dentro de cada una escribía unas pocas líneas sobre cualquier cosa, con tal de que tuviera un aire misterioso, y firmaba aquellas epístolas Tom Dobson o Bobby Tompkins. Cerradas y lacradas, procedía a aplicarles falsos sellos de Nueva Orleans, Bengala, Botany Bay o cualquier otro lugar muy distante. Me ponía luego en marcha, como si llevara mucha prisa. Siempre llamaba a las casas importantes, entregaba una carta y recibía el pago del porte correspondiente. Nadie vacila en pagar el porte de correos por una carta,
especialmente si es voluminosa. La gente es tan estúpida. Y ni que decir que me sobraba tiempo para dar vuelta a la esquina antes de que tuvieran tiempo de enterarse de la epístola. Lo peor de esta profesión es que me obligaban a caminar mucho y rápidamente, así como a variar de continuo mi itinerario. Además, me producía grandes escrúpulos de conciencia. Jamás he podido tolerar los insultos a personas inocentes, y la forma en que toda la ciudad maldecía a Top Dobson y a Bobby Tompkins era realmente muy penosa de escuchar. Terminé lavándome las manos del asunto lleno de repugnancia. Mi octava y última especulación consistió en la cría de gatos. Dicho negocio me resultó el más agradable y lucrativo de todos, sin que me diera el menor trabajo. Como es sabido, la región está plagada de gatos, al punto que recientemente se debatió en la legislatura, en una memorable sesión, un pedido de ayuda firmado por personas tan numerosas como respetables. En aquel momento, la Asamblea se hallaba excepcionalmente bien informada de los problemas públicos y coronó sus muchas, sabias y saludables decisiones con la ley de los gatos. En su forma original, esta ley ofrecía una recompensa por toda cabeza de gato, a razón de 4 centavos la pieza. Pero más tarde el Senado enmendó el artículo correspondiente, sustituyendo cola por cabeza. Y la enmienda era tan adecuada que la Asamblea la aprobó nemine contradicente. Tan pronto el gobernador hubo firmado el decreto, invertí todo mi capital en la compra de gatos. Al principio solo podía alimentarlos con ratones, que son baratos, pero pronto aquellos animales cumplieron las prescripciones de la escritura a una velocidad tan maravillosa que su número me permitió adoptar una política liberal, y desde entonces los alimenté con ostras y tortuga. Sus colas, a precio legislativo, me proporcionan hoy en día una buena renta, pues he descubierto un procedimiento basado en el aceite Macassar que me permite obtener 3 cosechas anuales. Me encanta asimismo que los animalitos se hayan acostumbrado de tal manera que prefieran perder la cola a conservarla. Me considero, pues, un hombre que ha completado su carrera y estoy negociando la compra de una finca sobre el Hudson.